Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y siempre lo vamos a hacer en el capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan. Vamos a leer del verso 7 al verso 16. Esos son los versículos en los que vamos a estar basados hoy en la predicación de la palabra. Lo leemos, es en la página número 783. Lo leemos y dice la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son suyos, son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos y hermanos, cuando nosotros vemos el trabajo de un pastor, ustedes saben que el trabajo de un pastor es bien mal remunerado, no solamente económicamente, sino todas las cosas que un pastor tiene que soportar por causa de cuidar las ovejas. Ustedes ven que el pastor estudia una maestría, es consejero, no trabaja. El pastor nunca trabaja, no importa si prepara los sermones, no importa si prepara estudios bíblicos, no importa si el pastor cuida como debe ser las ovejas. Para mucha gente el pastor es un asalariado, es una persona que solamente hace lo que hace por el salario que recibe. Ahora la pregunta es esta. Fíjense bien, el respeto que se tiene por un licenciado en ciencias jurídicas, por un licenciado en educación, por un licenciado en administración de empresas, por un licenciado XXX. Se tiene mucho respeto. Pero un pastor puede tener doctorado en maestría y es una persona sin preparación, es una persona sin que darle al pueblo, es una persona. Todas estas cosas son las que tiene que abarcar un pastor. Si no estudia, es un holgazán. Si estudia, es un arrogante. Al final, no se sabe cómo complacer a la gente. Pero es interesante la figura que el Señor está usando acá. Por eso cuando iniciamos el servicio, leímos el Salmo 23. Israel conocía bien lo que era el buen pastor. Y todo lo que se le aplicaba al buen pastor tenía que ver con Dios, con Jehová de los ejércitos, porque cuidaba de Israel. Entonces, al ver todo esto, hermanos, el pastorado es un trabajo difícil. Esa es la persona menos comprendida. ¿Saben una cosa? Que los pastores son como los bomberos. ¿Sabían ustedes eso? Los pastores son como los bomberos que van y apagan los incendios de la familia de la iglesia. Va y aconseja, cuida, ora, enseña, en fin, está pendiente de su rebaño. La pregunta es: ¿quién apaga los incendios del pastor? Porque no puede ir a contarle a la congregación lo que está viviendo.
Porque si va y le cuenta a la congregación lo que está viviendo, entonces van a decir, no, pues si está el pastor y mire, imagínese yo, entonces, ¿qué voy a estar haciendo en esa iglesia? Entonces el pastor tiene que tragarse todo eso. Por eso es que los índices de muerte de los pastores están habiendo temprana edad. Un pastor muere joven prácticamente, porque él se aguanta para sí solo. No puede hablar con la esposa de muchas cosas que pasan en la iglesia, porque entonces la esposa se desanima, ya no quiere acompañar. No puede hablar con los hijos, porque si les cuenta a los hijos lo que está pasando como pastor, entonces los hijos, no, si es el ministerio, pues yo no quiero ser pastor. Normalmente los pastores no están preparando a sus hijos para que sean ministros, que les sucedan en el ministerio. Más bien los hijos de los pastores no quieren saber nada del ministerio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos la desfachatez, a veces le podría llamar, de ir y contarle a nuestros hijos y a nuestra esposa los problemas que vivimos como pastores, cuando deberíamos de guardar silencio por cuidar su corazón, porque nosotros no nos damos el lujo de odiar a nadie, no nos podemos dar ese lujo. No importa quién sea el daño que nos haga y cómo nos haga daño, nosotros no podemos odiar a la persona, porque entonces iría en contra de nuestro ministerio el guardar rencor a la persona. Pero eso no significa que no nos duela dentro de nuestro corazón. Eso no significa que no sintamos que nos ahogamos cuando estamos pasando por dificultades. Ahora piensen lo que estamos viendo aquí. Jesús está viendo cómo maltratan los fariseos al pueblo. Jesús está viendo cómo los fariseos se han tomado a Israel como propiedad de ellos y lo hacen como quieren, excomulgan a quien quieren en el tiempo que quieren y luego hacen lo que quieren con ellos, enseñándoles lo que ellos quieran. Entonces hay todo un maltrato contra el pueblo, hay un maltrato físico, hay un maltrato psicológico y hay un maltrato doctrinal hacia el pueblo. Y Jesús está viendo y le duele en el corazón ver, porque Él es el buen pastor. Y los fariseos son asalariados, los fariseos son asaltadores, los fariseos gente que no ama las ovejas, porque no quiere amarlas. Entonces en esta tarde yo quiero hablar de tres cosas. Jesús nos pastorea a nosotros. Si usted en algún momento de su vida se ha sentido que no encaja y que no tiene parte en la congregación, le tengo que decir algo. Dios la pastorea a usted, Jesús la pastorea. Segundo, ¿por qué nos pastorea Jesús? ¿Cuáles son las razones por las que nos pastorea? Y por último, los beneficios que tenemos al ser pastoreados por Jesús. Estos son los tres puntos que vamos a observar. Vamos al primero. Jesús nos pastorea con sacrificio perfecto. ¿Sí? Sacrificialmente nos pastorea el Señor. Después de que nos ha explicado ampliamente, prácticamente el domingo pasado tomamos el verso 10 para explicarlo en todo el sermón. Hoy vamos a tomar los versos 11 al 16 para explicar. Y vamos a ver cómo Jesús nuevamente hace, y parece que hubiera repetición tras repetición, pero en realidad no es repetición. Jesús está confirmando cada vez cuando dice, yo soy el buen pastor, Él está trayendo una confirmación de su ministerio, de lo que Él es. Por eso dice Él en el verso 11, yo soy el buen pastor. En realidad, hermanos, el pastor debe ser bueno, debe ser bueno. Su trabajo sigue un alineamiento que lo describe por sí solo. Sigue un alineamiento del trabajo del pastor que lo describe con frutos de lo que hace. Primero, el pastor es llamado a proteger a su rebaño. Por eso es que el pastor, usted ve que siempre andaba con el cayado. El cayado es una vara y alrededor tenía como una onda. ¿Sí? ¿Para qué servía? Uno, el cayado no era que lo usaba para correr o para caminar porque le faltaba una pierna, no. El cayado le servía para defender a las ovejas
contra los ataques de los lobos. Era con ese palo que él peleaba contra los lobos. Luego la onda que tiene al final servía para traer a la oveja que se descarriaba. La oveja que salía del carril, él lo que hacía era alarla con esa vuelta que tenía al final y la traía hacia él. Ese es el trabajo que hacía el pastor. Entonces protege, alimenta, busca los mejores pastos para pastar a su rebaño. Pero además de esto, hermanos, nosotros encontramos que Jesús se refiere a él y al ministerio que viene a hacer. Un ministerio sacrificial. Él viene a qué? Y lo vamos a ver más adelante en el verso 15. A poner su vida por las ovejas. A poner su vida por las ovejas. Por eso ve el verso 11 lo que dice. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Un buen pastor se entrega con alma y espíritu y cuerpo a la obra, al trabajo que está haciendo. No hay tal cosa como un pastor de domingo nada más. El pastor trabaja 24/7. El pastor está ahí para proteger a su rebaño. Aquellos pastores que les digan a ustedes, no me llamen de las 10 de la noche en adelante porque ya no le voy a responder el teléfono, son los pastores. Porque el pastor tiene que estar las 24 horas para su rebaño, para cuidarlos, para protegerlos, para ayudarles en los problemas. El término que Juan utiliza aquí es muy interesante. El término es kalos. ¿Qué significa kalos? Significa prácticamente, literalmente, si vamos a hacer una traducción literal, significa excelente o un noble pastor. Cuando nosotros vemos, antes de decir yo soy el buen pastor, él dice, bueno significa más que bueno, excelente pastor. Y un pastor que es noble porque pone su vida por las ovejas. Entonces el trabajo del pastor es duro, es difícil, es peligroso, porque hay todo un mundo allá afuera que anda buscando la cabeza del pastor. ¿Y sabe por qué el enemigo busca la cabeza del pastor? ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el enemigo busca la cabeza del pastor? Pongámoslo desde este punto de vista. Si yo dijera ya no sigo pastoreando, ¿qué pasaría con ustedes? Algunos de ustedes irían a otro lado a recibir, y es posible que algunos dijeran que yo ya no quiero saber nada de la iglesia. Esas son las dos cosas que el enemigo busca en la iglesia. Uno es que la gente se vaya al mundo, y otro es crear divisiones, que la gente se vaya para otros lugares. El enemigo, miren, aquellos grupos cristianos que están tratando de meter divisiones en sus corazones y en la iglesia, esos grupos no son cristianos. No son cristianos, porque el verdadero cristiano busca siempre la unidad y no la división. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, siempre va a buscar unir a las ovejas en un solo rebaño. Al final, es un solo rebaño. No estamos hablando de que los presbiterianos por allá, de que los reformados por allá, de que los bautistas por allá, de que los pentecostales por allá, de que etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de eso, porque todos somos un solo pueblo, el pueblo del Señor. Entonces vea esto, en comparación del buen pastor, que es dedicado, cuidado y protege a sus ovejas. El mal pastor es todo lo contrario. Primero, es desleal. El mal pastor busca sacar provecho de las ovejas. Lo primero que hace es sacarle la lana a las ovejas. La lana, ¿verdad? Eso es lo primero que hace el mal pastor. Es desleal. Pero sobre todo eso, lo que busca es sacarle el dinero. Es negligente. No llega a la iglesia sin preparar un sermón, sino que llega a predicar lo que se le ve que gana ese día. El mal pastor tiene otro gran problema, no protege a las ovejas. Medio ve venir al lobo y ¿qué es lo que hace? Sale corriendo. Y miren el versículo 13, el 12, ¿qué dice el verso 12? Recuérdense que el verso 12 y el verso 13 son la contraposición del verso 11. ¿Qué
¿Qué dice el verso 12 y 13? Mas el asalariado, dice, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí hay dos palabras importantes. Arrebatar. ¿Qué significa arrebatar? Significa que se las come, las destroza, ¿sí? Las hace pedazos, porque el lobo normalmente mata, porque el lobo le gusta más la sangre que la carne. Entonces lo que hace es desbaratar a la oveja. Pero además de eso, las que no logra agarrar, las que no logra arrebatar, a esa la dispersa. Por eso se recuerda que les dije, cuando el pastor desiste en el ministerio, lo que sucede es, unas se van al mundo y otras se van a otras iglesias, pero se van heridas, se van dolidas porque no entienden qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Y por qué sucedió esto? En fin, se van con muchas preguntas. Mire el verso 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús está estableciendo un argumento contundente. Yo soy el buen pastor, y como buen pastor yo pongo mi vida por las ovejas. Pero además dice, el asalariado, y ven que repite en 3 ocasiones, ¿verdad? El asalariado huye, el asalariado abandona, el asalariado permite que las ovejas sean muertas y también sean dispersas. Pero el buen pastor no, se pone de frente y da su vida por las ovejas. Entonces, hermano, esta es la gran diferencia. Jesús además dice en el verso 15, a mí no me han dicho que ponga la vida por las ovejas, de mi propia voluntad yo los pongo. Entonces, hermanos, no sé si me están captando la idea. Lo importante que es entender la separación de uno y del otro. Uno está puesto por las cosas, por las razones correctas, mientras el otro es puesto por sí solo por las razones incorrectas. Al final, la iglesia está sufriendo, pero también está siendo edificada por medio del buen pastor. Entonces, la gran diferencia es esta: Jesús pone su vida por las ovejas. En este sentido, esto no se puede aplicar a un pastor asalariado, un pastor ordinario, no lo puede implicar. Por bueno que sea un pastor ordinario, nunca se va a comparar a Jesús, nunca. Por bueno que sea un pastor, jamás va a llegar a la categoría. Por eso es que la Iglesia Católica Romana jamás puede ser aceptada como una iglesia bibliocéntrica, porque ellos tienen una jerarquía. Ellos tienen al Papa como el vicario de Cristo. Y yo no sé si ustedes saben lo que significa vicario, pero vicario, en el sentido estricto de la palabra, significa representante de Cristo, alguien que está en nombre de Cristo. Y eso es pecado, hermano, porque Cristo se representa así solo a través del mensaje de la palabra del Señor. Cristo no necesita representante, Él solo se representa. Por eso es que dice Él, por muy bueno que sea un pastor, jamás podrá tener el mismo calificativo que tiene Cristo, porque lo que califica a Cristo como lo que es que Él es el Hijo eterno de Dios. Eso es lo que lo califica. Entonces, nosotros podemos decir que Él pone su vida, es decir, no entrega la vida, Él la pone, ¿sí?, en sacrificio voluntario. Existe otra gran verdad en el rebaño. Cuando un pastor moría, el pastor prácticamente, la oveja, el grupo de ovejas que cuidaba, cuando un pastor moría, lo más seguro que moría con él, porque estaban tan acostumbrados a ese pastor, que no oyen la voz de otro pastor. Entonces no comen, no se alimentan, no beben agua, y entonces la oveja termina muriendo, porque no oyen la voz. Nunca aprendieron a escuchar voces extrañas, ellos solamente oyen la voz de su pastor. Por eso es que cuando nosotros dejamos la iglesia, hermanos, esto es serio,
Cuando nosotros dejamos la iglesia y dejamos de oír la voz de Dios, nos morimos. Porque nosotros no podemos estar desprendidos del cuerpo. ¿Cuánto cree usted que dura una mano viva después de que la mutila del cuerpo? Una hora tal vez, cuando mucho. Pero de ahí muere. Y empieza el proceso de descomposición. ¿Por qué? Porque no puede vivir separado del cuerpo, tiene que estar pegada en el cuerpo. Lo mismo pasa cuando una oveja deja de oír la voz de Dios, deja de oír la voz de Dios a través de los signos, a través de la predicación. Por eso es que a mí me duele mucho cuando hay hermanos que dicen, no, es que yo soy feliz siendo cristiano en la casa. No puedes ser cristiano en la casa, hermano. No puede. ¿Por qué no puede ser cristiano? Porque uno no tiene la capacidad para mantenerse solo. El reino de los cielos no es un reino de llaneros solitarios. El reino de los cielos es un reino de familia. Es un reino de cuerpo. Es un reino de comunidad donde todos estamos para todos en este reino. Entonces, hermanos, este no es el caso de Jesús. Jesús muere para dar vida. Fíjese bien. El pastor moría, las ovejas eran dispersadas. En el caso de Jesús es todo lo contrario. En el caso de Jesús muere. ¿Para qué? Para darle vida a las ovejas. Él muere para reconciliar a las ovejas con el Padre. Él muere para crear un nuevo grupo, una nueva alianza, un nuevo pacto, una nueva iglesia. ¿Sí? A renovar la iglesia. No es que la iglesia sea nueva, es a renovar la iglesia que se había dormido en el Antiguo Testamento. Entonces el pastor infiel y negligente jamás va a hacer esto. El pastor infiel y negligente, él no le importan las ovejas. Pero Cristo vino, dice él que vino, para que la iglesia sea reconciliada con él sin límite. Y de esta iglesia va a salir de toda etnia. Sí, esta iglesia va a salir de todo grupo. Esta iglesia ha sido de todo el tiempo, desde Adán hasta la fecha y hasta cuando el Señor regrese. La iglesia sigue creciendo y sigue desarrollándose. Porque tenemos un fiel pastor y este fiel pastor su vida pone por las ovejas. Esta es la gracia que tenemos en Dios. Es que esta gracia es tan profunda, hermano, como el mar de profundo. Tan inmensa esta gracia como lo inmenso del universo. Los científicos gastan millones y millones de dólares queriendo encontrar el fin al universo. No se lo van a encontrar porque el universo no tiene fin. Entonces Dios es un Dios sin fin. Es un Dios que nos quiere a nosotros porque Él es con nosotros. Entonces, hermanos, vamos al segundo punto. ¿Por qué nos pastorea Jesús? Primero, hermanos, nos pastorea porque Él es el buen pastor. Esa es la razón por qué nos pastorea. Porque para eso fue enviado. Veamos versos 14 y 15. Yo soy el buen pastor. Nuevamente Él dice, yo soy el buen pastor. Pero aquí agrega algo. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. La pregunta es, ¿usted conoce a Jesús? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y no solamente los que no han hecho su profesión de fe, nosotros todos tenemos que preguntarnos verdaderamente, ¿yo conozco a Jesús? Porque si yo no lo conozco, es tiempo todavía de que lo pueda conocer. ¿Y cómo lo voy a conocer? Lo voy a conocer a través de la oración, lo voy a conocer a través de la lectura de la palabra, lo voy a conocer a través de reunirme con mi iglesia en este lugar. Ahí lo voy a ir conociendo. Entonces, vuelvo y repito, conoce a Jesús. Entonces Él dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
¿Se dan cuenta que en estos versículos cuántas veces el Señor ha dicho que Él pone su vida por las ovejas? Porque Él quiere dejar en claro, perfectamente en claro, que solamente Él puede dar su vida por las ovejas. Que las religiones son falsas. Que aquellos que antes de Él vinieron como un Cristo son falsos Cristos. Y los que vienen después de Él proclamándose Cristo también son falsos. Porque hay un solo pastor y hay una sola iglesia. Y esta es la que somos nosotros, hermanos. Entonces, Jesús prácticamente, Él está diciendo, o usa este título divino propio de Él, solo para informar. No es solamente para informar, quiero decir, sino para construir una afirmación. Él está construyendo una afirmación completa de quién es Él, su obra y quién le envió a hacer esta obra. Por eso es que ustedes ven que Él una y otra vez dice: yo no vengo a hacer la obra mía, sino la obra que el Padre me dio, esa es la que yo vengo a hacer. Él no vino a hacer otra cosa más que a cumplir el propósito eterno de Dios de redención de su pueblo. Entonces, ¿por qué Dios ha elegido a la iglesia? ¿Por qué Dios ha elegido a la iglesia? Hermano, primero, Dios ha elegido a la iglesia porque a Él le pudo hacer. A Él no le interesa a nadie más, a Él le interesa a su pueblo. A Él, eso es lo que le interesa a Él. Delante de Jesús todo está descubierto. Por eso es que su rebaño está seguro en Él. Así que podemos decir y aprender varias cosas de este hecho. Primero, el verdadero cristiano oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios. Y no se enoja si la palabra del Señor es dura. Y no se enoja si la palabra del Señor le pega duro y choca con su ser. No se enoja si el Señor le habla. ¿Por qué? Porque conoce que Dios le habla y por eso es que Él le está hablando de la manera que le habla. Por eso Él dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Este es un término de conocer, conocimiento. ¿Y qué es este conocimiento? No hay otra manera que podemos explicar el conocimiento sino tener una relación con Dios. Tener una relación estrecha con Dios. Cristo nos conoce en los momentos de crisis, ahí nos conoce Cristo. Cristo nos conoce si somos ovejas de Él, en los momentos de muerte, de desesperación y angustia, en los momentos de tribulación, ahí nos conoce si verdaderamente somos de Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos su pueblo. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar. Entonces, porque Él nos conoce, nosotros podemos decir: Abba Padre, porque Él nos conoce. Segundo, los fariseos pastoreaban por interés personal, por eso es que son asalariados. Ellos decían: traigan las ofrendas, traigan los diezmos, traigan todo porque necesitamos crecer. No, hermanos, eso no es el Evangelio. Jesús está diciendo prácticamente: yo las conozco porque son mías. Si el Padre se las dio, por eso las conozco. Si estas no fueran mías, si el Padre no me las hubiera dado, ni ellas pudieran oír mi voz, pero es el Padre el que me las ha dado. Y lo más bello que yo encuentro aquí es que Él conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Está hablando de intimidad. Mire, aquí se revela una intimidad con el Padre, el Hijo con el Padre, una intimidad de la iglesia con el Hijo y una intimidad de la iglesia y el Hijo con el Padre. Entonces hay una afinidad entre nosotros y Cristo y nosotros con el Padre. Eso es lo bello que nosotros vemos en este versículo. Pero pasamos al punto número 3,
¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a esta iglesia? Hay 3 beneficios que tenemos. El verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas, ¿sí? Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. 3 beneficios hay aquí en este versículo. El primer beneficio, hermanos, que nosotros encontramos en este versículo es el beneficio de que Cristo incluye a los gentiles. Les voy a explicar algo. Nosotros los gentiles, que no éramos de Israel, para los israelitas por supuesto, porque Dios no hace acepción de personas, pero en la religión judía nosotros no teníamos parte en el reino de Dios, no teníamos. Era solamente para los judíos, es el evangelio del Antiguo Testamento. Pero ahora, por medio del sacrificio de Cristo, Cristo ha unido a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo. Por eso es que dice, tengo otras ovejas de otro redil. Es decir, sin esta afirmación del Señor, sin esta afirmación de Jesucristo, nosotros estamos sin esperanza y sin reino. Pero es gracias a esta afirmación que Él nos está dando la oportunidad de ser salvos a nosotros. El asunto principal aquí es que ahora el Evangelio debe ser predicado, debe ser proclamado a todas las naciones, pueblos y lenguas. Todos deben de oír el Evangelio, el mensaje de salvación, porque la única manera de que este pueblo, de que esta gente esparcida por todo el mundo se reúnan en un solo pueblo, es a través de la predicación. Sin la predicación no se puede hacer esto. Segundo beneficio, este pueblo está delante de Dios y oye la voz de Dios, es sensible. El Espíritu Santo le ha dado la capacidad a este pueblo para oír la voz de Dios y decir, verdaderamente aquí está Dios. La salvación de los perdidos siempre ha sido, hermanos, por escuchar la predicación de la palabra. Así sea mi palabra, dice en Isaías 55:11, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin que haga el efecto para lo cual fue enviado. Así sea mi palabra. O sea, el Evangelio es anunciado, sale la palabra de la boca. Y esa palabra tiene que hacer efecto en el corazón de la persona. Tiene que hacer efecto. Por eso dice, así sea mi palabra que sale de mi boca. Pero ya en el Nuevo Testamento, prácticamente el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, les dice en el capítulo 10, verso 17, que es por la predicación del Evangelio que la persona puede escuchar la voz de Dios. Es solamente a través de eso. Entonces, hoy si nosotros podemos decir, Él nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Es interesante, ¿no es cierto, hermano, notar que el pasaje bíblico nos dice que el pueblo gentil vendrá a ser y serán israelitas. El pueblo, la palabra de Dios, dice que este pueblo que es gentil vendrán y compondrán a un pueblo. Es decir, el pueblo entre gentiles y judíos vendrán a ser un solo pueblo. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. El tercer beneficio, hay un solo pueblo, pero también hay un solo pastor. Todos los pastores que pastorean las iglesias solamente son siervos de Dios. Hay un solo pastor, y ese pastor es Cristo. La iglesia de hoy entra en discusiones y peleas por cosas que no tienen sentido, hermano. Se pelean por bobería. ¿Quién tiene la mejor alabanza? ¿Quién tiene la mejor estructura? Hablando de la construcción, ¿qué pastor es el que usa el mejor carro? ¿Qué pastor es el que tiene la mejor predicación? Pura bobería. Entramos en pleitos de doctrina, ¿quién tiene la mejor doctrina? Cuando, hermanos, la verdad del Evangelio solamente es una.
En el cielo no existen divisiones. Y como les decía en la introducción, en el cielo no van a haber, no hay un cielo para los presbiterianos y reformados, no hay un cielo para los bautistas, no hay un cielo para los anglicanos, no existe un cielo para los, ojalá y así fuera, para que los pentecostales con todo el ruido que hacen estén en un solo lugar, y los bautistas como no hacen mucho ruido que estén en un lugar, los anglicanos con todo lo que hacen estén en otro lugar, los presbiterianos y reformados estén en otro lugar. Pero no es así. El Señor tiene su pueblo, tiene su iglesia entre todas las naciones del mundo, dentro de todas las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque aquellos que están entre los budistas, como son de los hijos de Dios, Dios los va a sacar de ahí y los va a traer a una iglesia de sana doctrina. Aquellos que están entre los católicos romanos, los que son hijos de Dios, Dios los va a sacar de la iglesia católica romana y los va a traer a una iglesia cristiana verdadera. Aquellos que están entre los testigos de Jehová, Dios va a reunir a sus elegidos de todas las naciones del mundo y formará un solo pueblo, porque hay un solo pastor. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Lo leemos de nuevo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, un solo pueblo, un solo aprisco, un solo redil habrá, pero también habrá un solo pastor. ¿Por qué? ¿Por qué será que dice eso? Porque si es un solo rebaño, no necesitamos un montón de pastores, necesitamos un solo pastor para que nos pastoree. Esta es la gracia que tenemos en Dios. Entonces concluye, hermano. Así como hay un solo rebaño, así también existe un solo pastor, Jesucristo, el buen pastor. Jesús es el pastor de las ovejas y punto. No tenemos que quitarle ni agregarle. Él es el pastor de las ovejas. Él nos pastorea con amor, Él nos pastorea con sacrificio y Él nos pastorea con cuidado paternal. Sé que en Él nosotros estamos seguros y confiados. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas, junto a corrientes de agua guardaremos reposo, porque Él es nuestro gran pastor. Oramos, hermanos. Señor.